Dentro de la gestión de documentos hay una serie de etapas que son comunes y son recomendadas de seguir a la hora pues, de garantizar que nuestra información documentada está debidamente controlada y que garantizamos que cumple con los objetivos que nos pide cada uno de los sistemas de gestión. Entre estas etapas pues está en primer término la captura de la información, que también tiene que ver con la creación de la información. Es decir, nosotros dentro de nuestra gestión de documentos necesitamos conocer pues cuál es la información que vamos a incluir dentro de la gestión de documentos o crear la información necesaria dentro de nuestra gestión de documentos de acuerdo pues a los requisitos de cada una de las normas que nosotros estemos implementando, de los sistemas de gestión que nosotros estemos implementando. Posteriormente a esta captura pues tenemos el tema de los registros. Pues aquí es importante tener en cuenta cómo vamos a clasificar esta información, cómo nosotros vamos a revisarla, cómo nosotros vamos a aprobarla y cuál es como el registro que vamos a dejar para poder organizarla. También debemos tener en cuenta la asignación de acceso y seguridad a la información, la identificación de la disposición adecuada de esta información, el almacenamiento igualmente adecuado de la información, el uso y trazabilidad que le vamos a dar a la información dependiendo del tipo de información que estamos manipulando y de pues, las necesidades que tengamos respecto a los requisitos que debemos cumplir. Y finalmente, pues una vez el documento ha terminado su vida útil o su tiempo de uso, pues debemos hacer o disponer de él de acuerdo a lo que previamente hemos nosotros planificado para el tipo de documento en cuestión. Entonces aquí lo que vemos es unos pasos generales que siempre deberían estar dentro de la gestión de documentos, independiente de la metodología de gestión documental que nosotros vayamos a implementar dentro de nuestra organización. En cuanto a la captura de los documentos, pues es importante que desde un comienzo definamos qué tipos de documentos nosotros vamos a incluir dentro de nuestra gestión documental. Es decir, tenemos que hacer pues una revisión de todos los documentos de la organización y mirar cuáles de estos documentos se consideran requisitos legales o son fundamentales para que nuestros sistemas de gestión alcancen los objetivos propuestos. Entonces, pues esto es algo en que nos debe colaborar cada una de las áreas, porque de lo contrario, pues va a ser muy difícil para nosotros también llegar a valorar, pues desde el desconocimiento de ciertos procesos, si esa documentación es vital o no es vital para pues los sistemas de gestión que nosotros estemos implementando. Aquí pues es bueno también a la hora de definir cuál es válida y cuál no es válida, pues enseñarle o capacitar a las personas respecto a cuáles serían los parámetros que nosotros vamos a establecer para mirar si la documentación efectivamente debemos tenerla o no debemos tenerla controlada o pues ingresada dentro de nuestro sistema de gestión de documentos. Pues lo más básico acá es obviamente definir si son requisitos legales, son requisitos que la empresa requiere o necesita para sus procesos internos, o es un tipo de documentación que le está dando cumplimiento a los requisitos de información documentada que nos piden cada una de las normas de nuestros sistemas de gestión. Aquí pues es también importante definir cuál de esa documentación necesita tener restricción y cuál no necesita tener restricción. Entonces aquí lo que hacemos es como una primera y básica clasificación y saber pues qué necesitamos también controlar. También es importante que aquí incluyamos dentro de esta etapa de captura tanto la documentación interna de la organización como aquella documentación externa que hemos considerado que es muy importante o que es fundamental para nuestros sistemas de gestión, para el cumplimiento de requisitos o para el cumplimiento de los requisitos internos dentro de nuestras empresas. Respecto al tema de registro, clasificación, revisión y aprobación de la documentación, aquí lo que vemos es
definir cuáles son los parámetros con los cuales vamos a establecer una clasificación de la documentación que hemos previamente pues capturado. Entonces aquí debemos decir si nosotros vamos a tener procedimientos instructivos, normativas, manuales, qué es lo que nosotros queremos o cómo queremos organizar esa documentación, y eso nos va a ayudar a clasificarla. Si también además la vamos a clasificar por temas o la vamos a clasificar de acuerdo también al uso, de acuerdo a los diferentes procesos que nosotros tengamos. También aquí es importante definir quién la va a revisar y quién va a aprobar esos documentos antes de que esos documentos sean pues realmente comenzados a usar dentro de la organización. También debemos aquí definir cómo vamos a controlar los cambios que se hagan a los documentos. Aquí es especialmente enfático en mantener un histórico de esos cambios, es decir, que yo pueda devolverme atrás y saber cuál era la versión 1, 2 o 3 de mi documento, dependiendo del número de cambios que yo le haya hecho. También hablábamos de que es importante a la hora de crear un documento, pues llevar un registro de cuándo ingresó este documento a nuestra gestión documental, quién lo produjo y pues una descripción muy breve del documento que nos permita conocer qué tipo de documento es y para qué se creó, o sea, cuál es la finalidad de la creación de ese documento. También pues en esta etapa definimos cómo vamos a identificar ese documento dentro de nuestra gestión de documentos, es decir, si va a llevar un nombre, una fecha, algún tipo de código si es que lo hemos definido así, y pues generalmente siempre lo relacionamos con una persona responsable que fue la persona que creó el documento. Ahora podemos llegar mucho más allá y dentro de estos listados de documentos podemos inclusive colocar a qué proceso pues aplica el documento y podemos crear inclusive las directrices sobre pues dónde va a ser almacenado el documento y por cuánto tiempo y hasta cuándo vamos a tener ese documento disponible. Entonces es lo que llamamos nosotros en algunos temas relacionados con la gestión documental las famosas tablas de retención, que es definir cuál es la vida de ciertos tipos de documentos dentro de la organización, pues especialmente con lo que tiene que ver con los que registran información vital para la organización. En la siguiente etapa que veamos, que es la asignación de acceso y seguridad, pues aquí vamos a definir quiénes tienen derecho a acceder a cierto tipo de información, pero especialmente vamos a establecer cómo vamos a controlar ese acceso. Entonces aquí vamos a decir, mire, lo vamos a hacer a través de claves, lo vamos a hacer de archivos que tienen llave o de la ubicación en ciertas oficinas que tienen acceso restringido, en fin. Aquí es importante definir las directrices de seguridad de lo que ya habíamos definido previamente que debe ser controlado o no debe ser controlado en su acceso o en su uso. Posteriormente, pues es también aquí aplicar esas directrices de seguridad, es decir, llevarlas de una vez a su aplicación dentro de la gestión documental que nosotros hayamos establecido. La siguiente etapa nos habla de la identificación de la disposición de los documentos. Aquí lo que vamos es a planificar qué vamos a hacer finalmente una vez el documento ha cumplido su vida útil. Entonces, generalmente lo que definimos es cuánto tiempo el documento va a estar en determinadas áreas donde se está usando o donde el documento es consulta constante, y una vez, por ejemplo, se ha actualizado el documento o ese documento por X o Y motivo dentro de la organización, pues ya no lo requerimos, entonces definir qué vamos a hacer con ese documento. Entonces, si lo vamos a eliminar, si lo vamos a pasar a otro tipo de archivo, que son generalmente los archivos muertos, o si, por el contrario, pues podemos tercerizar ese sistema de archivo, es decir, llevar ese archivo
a una organización diferente a la nuestra, donde sabemos que se va a mantener por un tiempo determinado. Aquí es muy importante también tener en cuenta los requisitos legales, porque, como lo decíamos en sesiones anteriores, es muy posible que nosotros necesitemos mantener cierto tipo de documentos durante un tiempo determinado porque es un requisito de ley. Hay algunos inclusive que necesitamos mantener durante toda la vida de la organización. Entonces, aquí es muy importante que tengamos en cuenta esos requisitos a la hora de definir la disposición final de nuestros documentos en la gestión documental. También es importante que nosotros comencemos a aplicar los parámetros de almacenamiento de los documentos de acuerdo a lo que nosotros hemos definido desde un comienzo. O sea, si es un documento que debemos guardar, pues vamos a aplicar unos criterios de almacenamiento, ¿sí? Y esos criterios de almacenamiento son bajo qué condiciones debe permanecer el documento para garantizar que ese documento se preserva. Casi siempre pues tratamos de buscar sitios de almacenamiento donde sea fácil su acceso. Esto es pues obviamente a documentos que no tengan controles de acceso. También debemos definir una metodología que nos permita recuperarlos fácilmente. Y pues esto tiene que ver mucho con el hecho de que los documentos estén muy bien organizados, muy bien clasificados, para que cuando yo necesite algún tipo de documento, simplemente sea buscarlo rápidamente y lo tenga disponible. También debo garantizar que durante ese almacenamiento mis documentos no son alterados ni se pueden perder. Respecto a la alteración, pues lo que debemos garantizar es que si ya un documento está diligenciado, pues no hay una forma fácil de cambiar los datos que están en ese documento, bien sea por accidente o bien sea de manera más intencional. Entonces debemos asegurar, y esto coge un especial énfasis en los documentos electrónicos, por ejemplo en las hojas de cálculo, que una vez yo lo he diligenciado, pues debo asegurarme que no es fácil volver a abrir el documento y cambiar algunos valores. Por ejemplo, se utiliza mucho que en las organizaciones, una vez se han diligenciado las hojas de cálculo o ciertos tipos de registros electrónicos, al final del día lo que hacemos es un cierre de esos documentos, y ese cierre es convertirlos a un formato digital como un PDF con claves que no nos permite pues su modificación sin una autorización correspondiente, o también se pueden imprimir. Entonces ya una vez diligenciado esos formatos, pues podemos llevarlo a impresión y lo guardamos pues la versión impresa. Obviamente esta última opción pues no es muy amigable con el ambiente, y pues trataremos de mantener estos documentos de la mejor manera, pero siempre en formatos digitales pues que nos garantizan un menor impacto frente al medio ambiente. También es importante en el almacenamiento saber a dónde está el documento, es decir, cómo ha sido la distribución de ese documento dentro de la organización, es decir, qué áreas, qué procesos tienen el documento o tienen una copia del mismo porque la necesitan, ¿sí? Esto pues coge mucha relevancia a la hora de poder recoger los documentos y poder nosotros gestionar un cambio de versión de la manera adecuada. De lo contrario, pues corremos el gran riesgo de que nos van a quedar versiones obsoletas en algunos procesos y vamos a incurrir en no conformidades respecto al tema de la gestión documental. También asegurarnos del uso y trazabilidad adecuado de los documentos dentro de la organización. Aquí es importante pues que el documento siempre esté disponible para las personas que así lo requieran, asegurarnos que esas personas conocen dónde está el documento, y que pues en los casos en que las personas tengan que tener algún tipo de autorización, pues esta se gestione adecuadamente para poder tener acceso a los documentos, y asegurar en especial que los documentos se usan para lo que fueron diseñados, que los formatos que se diligencian, pues se diligencian de la manera adecuada, con todas sus casillas, o si no se diligencian determinadas casillas, nosotros podamos de alguna manera
con alguna metodología de, por ejemplo, colocar no aplica, de, por ejemplo, trazar una línea de determinada forma, asegurarnos de que la persona sí vio esa casilla, pero por X o Y motivo, pues no se diligenció porque ese dato no estaba disponible en ese momento o porque ese dato para esa medición específica no es indispensable. Cualesquiera que sea, pues yo debo enseñar cómo es el uso adecuado de mis documentos dentro de la organización, ¿sí? A las personas que obviamente gestionan esos documentos. También es importante que nosotros nos aseguremos que las personas conocen cuáles son los documentos que aplican a cada uno de sus procesos, o sea que de alguna manera haya unos procesos adecuados de formación de este personal respecto a los documentos que utilizan. Una vez pues ya hemos asegurado que los documentos se utilizan adecuadamente, que le damos un buen uso, que están controlados, pues debemos, una vez el documento ha terminado su vida útil, darle disposición final. Entonces, de acuerdo a lo que ya hemos planificado en etapas anteriores, lo que hacemos es ejecutar esos procedimientos que hemos definido de disposición final. Si lo vamos a eliminar, pues dejar una constancia de su eliminación. Si los vamos a archivar, pues dejamos constancia de dónde quedaron archivados para que posteriormente después sean fácilmente encontrados en caso de que se requieran. Si vamos a digitalizarlos, pues también aplicar criterios para la digitalización que obviamente incluyan lo que tiene que ver con clasificar esa digitalización, identificar apropiadamente esa digitalización, porque pues de lo contrario tendríamos problemas para poder recuperar esos documentos posteriormente. Y el tema de transferencia, pues ya lo hemos visto, es cuando nosotros pues simplemente le damos la actividad a un tercero de que nos mantenga esos documentos por un tiempo limitado o un tiempo indeterminado cuando nosotros dentro de nuestra organización pues se nos dificulta este proceso de alguna manera.